Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico especialista en ginecología y obstetricia, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud, programa que es patrocinado por nuestra Facultad de Medicina, facultad que pertenece a la Universidad Mayor de San Andrés, por supuesto. Este día es un día muy especial, porque a solicitud de ustedes hemos de hablar de un tema muy importante, el referido a lo que se hace cuando el riñón definitivamente pierde su función, cuando más del 80-90% de la función del riñón prácticamente se ha perdido. Entonces, ¿qué queda? Recurrir a dos alternativas. Una, la diálisis. La diálisis puede ser hemodiálisis o puede ser una diálisis peritoneal o al trasplante renal. Estas dos terapéuticas o estas dos terapias referidas a la hemodiálisis o al trasplante no están bien conocidas por la población y daría la impresión de que es así como realizar una pequeña cirugía y punto. No, tiene muchas connotaciones y para ello hemos invitado a un profesional de altísima experticia, al doctor Marlon Orlando Jaimes Cadena. Él nos acompañó precedentemente y él es profesor titular de la Cátedra de Nefrología de nuestra facultad. Es presidente de la Sociedad Boliviana de Nefrología, pero en el Hospital Obrero número 1. Él se desempeñó como responsable jefe del servicio y de las unidades precisamente de trasplante y hemodiálisis. Entonces hemos de hablar con una persona experta y esta es la oportunidad para despejar una serie de dudas que invaden a los seres humanos que están atravesando crisis renal y que requieren una de estas dos alternativas, porque de no hacerlo van a fallecer. Pero antes de entrar en tema, apenas un minuto de reflexión. Es cotidiano el conflicto en el país, en el Departamento de La Paz en particular, pero lo que ya es inaceptable es que sean las autoridades en el sector salud que provoquen problemas a los hospitales. Es el caso del Hospital del Niño, pero no es el único caso, donde definitivamente hay colegas que dejan de trabajar, dejan por supuesto un espacio para un vacío que debe ser llenado porque la demanda se incrementa cada vez más y lo que hacen las autoridades es desaparecer estos ítems. Y entonces se genera una cantidad de problemas que por supuesto la población no comprende porque no sabe qué es lo que pasa y lo que sí hace es reaccionar como corresponde ante la falta de la oferta de servicios. Después de mucho tiempo se suelen lograr en los hospitales equilibrio entre el personal, que siempre es precario, siempre es escaso, y la demanda. Pero cuando se dan estas situaciones, el tema se agrava. Y después de muchísimo tiempo, el hospital decidió pues entrar en paro. Y parece que no los toca. No les toca en absoluto. Porque han pasado muchos días y prácticamente se requirió de la intervención del defensor del pueblo para que medie en este conflicto doméstico, que se resuelve con voluntad en no más de 3 minutos. Ojalá no se repita esto, aunque les reitero, es iterativo. Yo no sé cuál es el criterio realmente de las autoridades que solo hablan y no cumplen para satisfacer la demanda cada vez creciente de nuestra población, y particularmente los niños, aquellos que definitivamente justifican nuestra existencia. Esperemos que estos conflictos no se presenten más
y que haya capacidad de las autoridades y de los directores, por supuesto, de los hospitales, para resolver los problemas antes de que generen conflicto. Dicho esto, amigos, vamos al sector La Facultad de Medicina Informa. En la Facultad de Medicina, a partir de la presente semana, se iniciará una campaña de detección de patología de la espalda, especialmente dirigida a señoras, adhiriéndonos al homenaje que se merecen las mamás, no solamente en unas semanas de mayo, sino a lo largo de todo el año. Para ello, la carrera de tecnología médica, a través de su mención de fisioterapia, ha preparado toda una estrategia para atenderlas. Así que invitamos a las señoras a que puedan acudir si tienen dolencias de este tipo. Veamos la nota, por favor. La UMSA, por el mes de mamá, inicia campaña de detección de lesiones de espalda. El Gabinete de Fisioterapia y Kinesiología de la carrera de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la UMSA invita a las mamás a ser parte de la campaña Detección de lesiones de espalda todo el mes de mayo, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Final Saavedra 2246. Entrada principal Prolongación Copacabana. Sin número, subsuelo. Porque te lo mereces, mamá. Por el mes de las madres, este mes de mayo, el Gabinete de Fisioterapia y Kinesiología de la carrera de Tecnología Médica lanza la campaña de detección de lesiones de espalda. Queremos invitar a todas las madres, trabajadoras, que siempre brindan lo mejor y sobre todo el amor a toda la sociedad y en especial a sus hijos, a que puedan pasar por las instalaciones y ser parte de esta maravillosa campaña de fisioterapia. El precio exclusivo para toda nuestra población paceña es de 25 bolivianos por cada sesión de fisioterapia, además de ser atendido con mucha calidad y calidez para que usted pueda tener una rehabilitación pronta y oportuna. Hace escasos 3 días se realizó en la Universidad Mayor de San Andrés un taller muy importante referido a la terapia celular. A este simposio asistieron invitados nacionales y extranjeros. Entre ellos se destaca al profesor Damiano Rondelli y al profesor Sebastián Galeano, uno de los Estados Unidos y otro del Uruguay, que junto a profesionales bolivianos desarrollaron dicho taller. Fue muy importante y trascendental. Al primero de estos profesionales, además, se le otorgó el título de doctor honoris causa de la Universidad Mayor de San Andrés. Veamos la nota, por favor. El calor humano de esta ciudad es maravilloso. Y el doctor Galeano, lo mismo, desde las llanuras, porque viene desde el nivel del mar. Es una grata oportunidad tener profesionales de alto nivel que trabajen en la actualización, sobre todo en un padecimiento que afecta a la humanidad entera y que es uno de los problemas de salud más grandes que tenemos dentro de esta pequeña aldea que es nuestra tierra. Entonces, espero que tenga la proyección y los resultados que esperan ahora en este simposio internacional. Este programa de diagnóstico de leucemias agudas en Bolivia, luego vino el programa HIPAP, tratamiento gratuito de leucemia mieloide crónica, y ahora un gran desafío, el Global BMT Program Bolivia. De la Universidad Mayor de San Andrés, le impongo esta medalla máxima, distinción académica de esta Casa de Estudios Superiores, por ser usted un digno merecedor. Asimismo, le confiero el título de doctor honoris causa, que reconoce y destaca su eminencia en los aportes con sus conocimientos y acciones impartidas a la sociedad y ser un ejemplo para ella. Televisión para ti.
Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el doctor Marlon Orlando Jaimes Cadena. Lo hemos dicho, él es un experto en el área que vamos a tocar. Hemos de hablar, dijimos, del trasplante renal y de la diálisis. El profesor Jaimes Cadena es nefrólogo, es profesor titular de nefrología de nuestra facultad y él fue el responsable del área de trasplantes y de hemodiálisis del Hospital Obrero número 1 en su condición de jefe de servicio de nefrología. Por lo tanto, tenemos una autoridad con nosotros. Lo hemos dicho también, él estuvo recientemente en un congreso mundial en Filipinas, donde se abordaron temas tan importantes como este. Y es que estamos aprovechando por ello de su experticia. No más palabras. Permítanme saludarle al profesor Marlon Orlando Jaimes Cadena. Doctor Jaimes, qué gusto verlo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor, siempre muy honrado de poder compartir con usted. Este es un espacio que precisamente nos llama la atención en poder compartir los conocimientos a partir de la facultad hacia nuestra población. Muy honrado de poder estar nuevamente con su presencia y la invitación que nos ha cursado. Gracias. Amigos, el tema es amplísimo. Pretender hablar de trasplante y de diálisis en una sesión es poco menos que imposible. De tal manera que ahora vamos a tratar, doctor Jaimes, de abordar de forma más o menos general estos dos temas y más adelante nos abocaremos tal vez a específicamente hablar de cada uno de ellos. Amigos, para entrar en contexto. Cuando los riñones en una persona fallan y no pueden cumplir su función porque han perdido su capacidad en más del 90%, la capacidad y su función, entonces no quedan sino dos alternativas. El hacer a lo mejor un trasplante o una diálisis o una primero que la otra, en fin, esto nos aclarará nuestro invitado, pero estas alternativas definitivamente son alternativas cuando el riñón definitivamente ha fallado en su función. Así es, ¿verdad, doctor Jaimes? Sí, doctor. Tenemos que tener en cuenta, como usted lo decía, que las personas que van a ser tributarias a uno de estos dos tratamientos tienen que haber perdido más del 85% de función renal, pero de forma definitiva. Y en este sentido, hay que recordar que un riñón funciona normalmente poniendo como ejemplo dos características principales. Una, que el riñón maneja la totalidad de líquidos de nuestro organismo, de tal manera que no le falte, que tampoco le sobre o que esté en aumento. Pero por otro lado, también tiene la capacidad de eliminar toxinas. Entonces, estas dos funciones esenciales se denominan en el campo médico, la capacidad de manejar agua se llama ultrafiltración y la capacidad de eliminar toxinas se llama depuración. Los tratamientos de diálisis están dirigidos precisamente a estas dos funciones, tanto la hemodiálisis, que es muy conocida en el medio, como la diálisis peritoneal, que es la otra forma, sacan el exceso de agua haciendo la ultrafiltración, que el riñón normalmente lo hace, pero también eliminan las toxinas, en este caso la depuración de las sustancias que el organismo no necesita. Para que la gente conozca un poquito más de este aspecto, doctor, para que una persona se haga hemodiálisis, hablemos de ella, por tiempo prolongado como una alternativa, como la única, digamos, para resolver su problema, requiere de una valoración previa y de una serie de tareas que el médico y su equipo realizan. Porque no es cuestión de entrar a un consultorio, extender el brazo y decir hágame una hemodiálisis. ¿Cuáles son estos cuidados y requisitos que se exigen para ello? Sí, precisamente es todo un protocolo.
Y para llevar a cabo este protocolo, lo primero que uno tiene que determinar es que si el tratamiento de diálisis va a sustituir definitivamente la función del riñón, tenemos que establecer que realmente la enfermedad que está dañando los riñones de la persona no van a tener vuelta atrás, o sea, no hay capacidad de revertir. Y en este caso, el médico especialista está encargado de medir el porcentaje de función renal. ¿Cómo lo va a medir? A través de las denominadas pruebas de función renal. ¿Cuáles son ellas? Pruebas en sangre, pruebas en orina y pruebas en imágenes. En las pruebas en sangre, muchas de las personas que nos conocen van a seguramente identificar una de ellas, la creatinina. La creatinina normalmente debería llegar máximo hasta 1.2 miligramos por decilitro. Si la creatinina empieza a subir, es un parámetro de que el riñón no está funcionando, no está eliminando la toxina que debe eliminar. En las pruebas de orina, uno de los marcadores que se tiene que verificar es que no se eliminen, por ejemplo, proteínas que normalmente no salen. Las proteínas en general y una de ellas, que es la más pequeña, que se llama albúmina. Entonces existen también límites de normalidad para estos. Si hay una gran salida de cualquiera de estos dos elementos, se puede inferir que el paciente no está realmente reteniendo lo que le sirve y más bien está eliminando sustancias que sí le pueden servir. Por tanto, existe un daño renal de forma irreversible. No hay que confundir esta situación que en este momento estamos expresando con otra enfermedad muy parecida. La que estamos describiendo se llama enfermedad renal crónica, que es la que da un daño definitivo e irreversible. La otra enfermedad que se parece mucho a ella es la falla renal aguda. Correcto. La falla renal aguda también tiene una disminución de la función renal, pero existe la posibilidad de que el paciente pueda recuperar toda la función en algún tiempo bajo tratamiento médico o inclusive algunas formas especiales de diálisis. Pero en este caso, doctor, nos estamos centrando en aquel paciente que va a tomar esta alternativa de tratamiento de forma definitiva. Correcto. Y la forma definitiva quiere decir que si ingresa a diálisis va a estar toda la vida en diálisis. Y su otra alternativa, si es que no hay la posibilidad de realizar, va a ser someterse a lo que es el trasplante renal. Doctor, cuando se ha tomado la decisión, después de valorar al paciente, que su forma de continuar esta vida es mediante la diálisis, ¿qué es lo que se prepara en el organismo del pacientito que va a ser sometido a lo mejor por años a este procedimiento? De forma previa, doctor, para poder explicar esta pregunta muy pertinente de parte suya, es diferenciar quién puede recuperar la función renal y quién no la puede realizar. Entonces, damos algunas características. En la enfermedad renal crónica y la falla renal aguda, la creatinina, que es un marcador en sangre, está elevado en ambas, no hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En el caso de la enfermedad renal crónica existe anemia, porque no nos olvidemos que el riñón produce una sustancia que favorece la formación de glóbulos rojos que se llama eritropoyetina. Que si el riñón ya no funciona, ya no se produce eritropoyetina. Por tanto, el paciente que tiene enfermedad renal crónica es anémico. En cambio, el paciente que tiene falla renal aguda no tiene anemia porque sus células funcionan, temporalmente están enfermas, pero no se han muerto. Entonces, esa es una diferencia, por ejemplo, para ver quién lleva la posibilidad de recuperación. El otro criterio para diferenciar quién puede recuperar su función renal es el tamaño renal, y ahí nos vamos a los estudios de imágenes. Correcto. Los pacientes que cursan con enfermedad renal crónica, o sea, los que no van a recuperar, sus riñones son pequeños. Los riñones pequeños indican riñones que se están muriendo. En cambio, los pacientes que tienen falla renal aguda, sus riñones son normales, porque viven, estarán temporalmente bloqueados, estarán temporalmente no funcionales, pero van a recuperar. Esas son las dos características para poder orientar a las personas que se van a quedar definitivamente en diálisis y aquellas que probablemente van a estar temporalmente en diálisis. Y yéndonos a la pregunta, doctor, si una persona cumple todos los criterios médicos para ingresar a diálisis de forma definitiva o de forma temporal, tiene que tener un acceso vascular. El acceso vascular es la colocación de un catéter que debe ingresar al organismo por una vena de gran calibre. Estamos hablando, por ejemplo, de la vena yugular interna, que está en el cuello, de la vena subclavia, que está por debajo de la clavícula, o las venas femorales que están a nivel de la ingle.
¿Para qué sirven estos accesos vasculares? Para sacar la sangre del organismo de una persona y llevarla a una máquina de hemodiálisis. La máquina de hemodiálisis se encarga de purificar esta sangre que está llena de toxinas o con exceso de agua y la devuelve pura. Y este ciclo se va repitiendo varias veces durante un tiempo determinado que también tiene como protocolo, por ejemplo, en el caso de la hemodiálisis. La otra forma de llevar la sangre, de tener un acceso, es construir a través de otra especialidad lo que se llama la fístula arteriovenosa. De esto están encargados, por ejemplo, los cirujanos vasculares. La fístula arteriovenosa es una operación sencilla donde se une una arteria y una vena, por ejemplo, del brazo, que podría ser a nivel de la muñeca o a nivel del codo. Estas venas que resultan de esta operación van creciendo y cuando ya tienen buen calibre se pueden utilizar para que la sangre también sea llevada hacia la máquina de hemodiálisis y a partir de esta hacer todo el procedimiento que hemos explicado. Como usted podrá ver, doctor, estos procedimientos no pueden ser hechos de la noche a la mañana. En primer lugar, requieren un diagnóstico preciso para determinar el nivel de función renal y en segundo lugar, cuando ya se determina que realmente el paciente lo requiere, tiene que someterse o a la colocación del catéter o a la construcción de la fístula. Para que la fístula funcione y pueda ser utilizada, también tiene que pasar un tiempo, aproximadamente son 2 a 3 meses de maduración. En ese tiempo el paciente todavía no puede entrar a diálisis. Será un paciente que no tiene urgencia dialítica. Correcto. En cambio, el que tiene gran complicación del riñón por exceso de toxinas, se le coloca el catéter y por el catéter puede ser dializado casi inmediatamente. Esta pregunta es importantísima porque acontece que la función renal se ha perdido, asumamos, y entonces la frecuencia de hemodiálisis que el paciente requiere es de 3 veces por semana aproximadamente. Sí. Por lo tanto, además más o menos 4 horas, ¿verdad? Sí, así es. De tal manera que son 12 horas que tiene que estar sometido a un procedimiento que además le va a generar una serie de consecuencias, sin hablar de complicaciones. Exacto. Esto también es bueno que se señale, doctor. Sí. Yo le pediría que nos enfatice en estos aspectos, es decir, como consecuencia de la diálisis que le pasa al paciente. Y por supuesto, pero además en las mejores condiciones pueden haber complicaciones. Por supuesto que sí. Mire, doctor, usted decía una gran verdad y prácticamente una vez que el paciente ya ha sido diagnosticado, tiene su acceso vascular y se le han dado los días para que pueda asistir a las sesiones de hemodiálisis, estamos hablando de una forma de este tratamiento y tal como usted lo decía, por norma internacional el paciente debe asistir 3 veces por semana, no puede asistir menos. Y tiene que estar en cada sesión mínimamente 4 horas, que es el parámetro para sacar las toxinas y el exceso de agua. Este es un tratamiento indefinido y lo volvemos a repetir y aclarar en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, aquellos que no van a poder recuperar la función renal y se quedan de por vida con este tratamiento. Los pacientes que tienen falla renal aguda tienen otro protocolo, tal vez no lo vamos a mencionar en este momento para no confundir a la población. Pero tal como usted lo decía, cuando ya están en ese programa de diálisis crónica de por vida, el propio tratamiento también puede tener sus complicaciones. De hecho, por ejemplo, una de las complicaciones más frecuentes es que el paciente baje sus niveles de presión arterial durante la sesión. A eso en el campo médico se llama hipotensión. La hipotensión no controlada podría, por ejemplo, derivar en algunas complicaciones sencillas, como por ejemplo calambres, pero también puede derivar en complicaciones muy graves, como la muerte, porque la presión baja, extremadamente baja, es incompatible con la vida. Por tanto, la especialidad y los médicos que controlan la diálisis tienen que estar muy pendientes del desarrollo de este tipo de tratamiento. A lo largo de la enfermedad se van suscitando otras complicaciones que también son pasibles a la misma enfermedad, como por ejemplo el nivel
nivel de anemia sí, es muy importante y se tiene que tratar. Por ejemplo, los pacientes que están en diálisis, como ya no producen eritropoyetina, deben recibir esta hormona en forma de medicamento. Correcto. Y se les pone de acuerdo a su necesidad en cada sesión, o 2 veces por semana, o 1 vez por mes, dependerán de sus laboratorios. Como usted apreciará, doctor, las complicaciones derivadas de la misma enfermedad y del tratamiento que es la diálisis tienen algunas connotaciones muy fuertes. Por tanto, el énfasis precisamente no será que el paciente llegue al tratamiento dialítico, sino que lo evite y que sea diagnosticado de forma temprana. Pero si no fue así, tiene esta alternativa de tratamiento que, cuando es bien llevada por un equipo que conoce, el paciente va a tener mínimas complicaciones. Y eso, bueno, hay que hacer énfasis porque, gracias a Dios, en el medio, tanto en la Seguridad Social como en el Ministerio de Salud y en la parte particular, existen profesionales calificados para estar. Gracias, doctor. Quedan pendientes un par de preguntas que le voy a pedir nos responda después de este pequeño corte. TVU. Televisión para ti. Doctor Jaimes, está clarísimo de que el realizar hemodiálisis no es una cosa simple y sencilla o banal. Realmente requiere de mucha infraestructura, de un personal capacitado y de muchos insumos, además, para aquello. Por eso quisiera hacerle 2 preguntas. Una, ¿la demanda hoy está satisfecha? Es decir, ¿hay suficientes centros para atender a los pacientes que necesitan? 2, ¿dónde realizan estos procedimientos y un costo aproximado de ellos? Doctor, qué importante pregunta para dar el marco de realidad a la enfermedad. Le comento que en Bolivia, así como en otros países, la demanda es tan alta que no llega a satisfacer a lo que realmente se tiene instalado. No solo en Bolivia, es en todo el mundo. Por eso es que la enfermedad renal crónica en este momento es considerada enfermedad catastrófica en todo sentido. El Parlamento Nacional nuestro la declaró también así. Y cuando oímos el término catastrófico, precisamente tiene una connotación, por ejemplo, de liberar de aranceles cuando se hablan de medicamentos o equipos. Esa es la connotación que tiene la enfermedad renal crónica, es cara. Entonces, por ejemplo, si una persona quisiera pagarse de forma particular el tratamiento de diálisis, tendría que pensar en pagarse toda la vida. Pongamos algunas cifras que están publicadas por la parte de la matemática actuarial de la Caja Nacional de Salud, en el sentido de que una sesión de hemodiálisis llega a costar, con todos los insumos, aproximadamente $148. Si redondeamos el costo a 150 y el paciente tiene que ingresar 3 veces por semana, se harían $450 a la semana. Si lo multiplicamos por 4 semanas que hace el mes, serían aproximadamente $1.900. Entonces, redondemos a 2.000, son 14.000 bolivianos que por mes más o menos tendría que estar erogando el paciente. Solo para eso. Solo para eso, sin contar el arancel médico, las complicaciones, otras interconsultas, exámenes de laboratorio, etc., la pura diálisis. Y si nos fijamos, el sueldo mínimo nacional que tenemos, que es aproximadamente 2.500 o alrededor de aquello, nadie tiene, o la mayor parte de la población, no tiene esa posibilidad de pagarse el tratamiento dialítico por su propio bolsillo. Entonces, esta clase de enfermedades debe ser cubierta por algún tipo de ayuda. Generalmente son seguros en la parte de la seguridad social o de la parte estatal. En la seguridad social estamos hablando de la Caja Nacional de Salud y todas las otras entidades que prestan, la Caja Petrolera, etcétera, etcétera. Los aportes de los asegurados cubren las sesiones de diálisis. Tomando como ejemplo la Caja Nacional de Salud, del total de habitantes que tenemos en Bolivia, aproximadamente 11 millones, 3,5 millones están asegurados en la Caja Nacional de Salud, y si se enferman de los riñones, estos tendrían la posibilidad de tener un tratamiento gratuito en base al aporte solidario de todos los que están cotizando. Pero ¿qué pasa con las 2 restantes terceras partes de la población de Bolivia? Tienen la opción de acudir
a lo que es el Ministerio de Salud o a la parte particular. En la parte del Ministerio de Salud, a partir de las políticas que se han realizado, se cuenta con un seguro universal de salud que actualmente está vigente y que también cubre el 100% de la diálisis. Entonces, las personas que ahora no tienen filiación con alguna entidad de seguridad social, por parte del Ministerio de Salud, bajo un trámite sencillo y especial, pueden acceder a un tratamiento también gratuito, solventado en este caso por el Ministerio de Salud. Y habrá una pequeña porción de la población que quiere hacerlo de forma particular, pero teniendo las connotaciones económicas que hemos mencionado, creo que a nadie realmente le alcanza el dinero para tener un tratamiento de toda la vida, desde el momento que se lo diagnostica. Por tanto, la mejor política es tratar estas enfermedades, en el caso de la enfermedad renal crónica, bajo la cobertura de algún seguro. Correcto. Muchas gracias, es muy importante porque la gente, reitero, ignora absolutamente lo que es esta enfermedad catastrófica. Doctor, hablemos ya no vamos a hablar de la diálisis peritoneal por el tiempo, pero nos vamos a ocupar en un momento de ello. Hablemos del trasplante renal. Bolivia tiene una ley de trasplantes, en esta se establecen también los donadores, en fin, el papel aguanta todo. No hay cultura para donar órganos por parte de la población, no se la educó ni se la incentivó. Y desde mi punto de vista, desde lo que yo sé, que no es mucho, se hace trasplante renal, se hace trasplante de algunas partes, córnea, concretamente el ojo, algo más se está intentando hacer y se hace trasplante hepático en algunos casos. Hasta ahí llegamos. El más frecuente de los trasplantes es el renal. Doctor Jaime, ¿quiénes son susceptibles o elegibles, mejor dicho, para ser beneficiarios de un trasplante renal? Pero antes de ello, creo que es muy importante que a la gente le diga qué es un trasplante renal. En realidad, ¿en qué consiste este procedimiento? Porque aunque usted no crea, yo conversé con alguna gente más o menos conocedora del área, no médica, y no tenían idea siquiera dónde se ponía el riñón. Creían que le sacaban uno y le colocaban otro, como si se intercambiara un órgano por otro. Entonces, por favor, las dos preguntas, si me las puede resolver. Sí, doctor. Para dar el contexto, la persona que ha perdido la función renal, estamos hablando de aquel que está solamente con un 15% de función renal, ha perdido más del 85%, tiene dos alternativas: o entrar a diálisis toda la vida, y la mejor alternativa sería trasplantarse. El trasplante es una sustitución de un órgano que vive por dos órganos que están muertos. Entonces, en ese sentido, los pacientes que tienen diagnóstico de enfermedad renal crónica en estadio terminal, que es el estadio número 5 de la enfermedad renal crónica, son los que pueden recibir esta clase de tratamiento. O sea, los que han perdido la función renal definitivamente. La falla renal aguda no, porque sabemos que va a recuperar. Pero por otro lado, hablando de esta pequeña curiosidad que usted me hacía mención, sí es cierto, o sea, inclusive se piensa que en el país nadie hace trasplante. De pronto algunas personas piensan que solamente en el exterior son los médicos y el campo de profesionales que lo pueden realizar. Pero históricamente hablando, Bolivia desde 1979 ha realizado el primer trasplante renal, teniendo en cuenta que a nivel mundial, en la década de 1950, fue el primer trasplante mundial en Estados Unidos. 20 años después, alrededor de 27, Bolivia hace su primer trasplante a cargo del doctor Néstor Orihuela, que era urólogo, que trabajaba en el Hospital Obrero con el equipo que hasta esa época tenía. En la época del doctor Orihuela no existía la tecnología que ahora tenemos. Ellos tenían que hacer
prácticamente peripecias para medir la compatibilidad de órgano, las complicaciones, etcétera, etcétera. De hecho, el trasplante no solamente es un acto quirúrgico, ¿no? Este procedimiento sí no se lo puede hacer de la noche a la mañana. Si se decide por la parte médica realizar un trasplante, es un protocolo especial que el paciente debe llevar. Primero, llevar un tiempo donde se mide la compatibilidad de órgano y la capacidad del receptor, del que va a recibir el riñón, para poder recibir, que esté en buenas condiciones. Acá le detengo. Amigos, el doctor lo que trata de decirnos es que debe haber una capacidad de compatibilidad entre el órgano que se va a trasplantar y el paciente, para que no haya, para decirlo vulgarmente, un rechazo, ¿no es cierto? Este es un tema inmunológico. El organismo tiene sus anticuerpos, tiene su forma de defenderse, y cuando un órgano extraño, no compatible, entra en su organismo, lo rechaza y hace todo para liquidarlo. Así es. Entonces, doctor Jaimes, esto sí que es vital. Hacen muchas pruebas, ¿verdad?, sí, de es. compatibilidad. ¿Por qué nos dice sucintamente qué se hace? Sí, son 4 pruebas esenciales que se hacen en todo trasplante cuando estamos hablando de la parte renal. En primer lugar, y probablemente el más conocido por la población y la parte médica, es el grupo sanguíneo. Correcto. Se supone que el trasplante tiene que ser entre personas que llevan el mismo grupo sanguíneo. Pero también haciendo mención de que en la parte médica, inclusive la tecnología actual permite hacer de forma excepcional y con protocolos muy especiales trasplantes sin compatibilidad o con muy baja compatibilidad, pero son protocolos especiales. Correcto. Luego, otra prueba de compatibilidad es medir una que se llama HLA, que son proteínas que codifican y están presentes en las células de todo el organismo y que tienen un código particular en el riñón. Entonces, se identifica a través de esta prueba el porcentaje de compatibilidad que tiene el donante con el receptor. Existe otra prueba que se llama el cross-match o la prueba cruzada, donde se verifica que el que va a recibir el riñón no tenga anticuerpos ya formados contra el riñón que va a recibir. Eso ya se lo puede medir para evitar precisamente el rechazo. Y la cuarta prueba se llama PRA, el panel de reactividad antigénica, donde si existen anticuerpos que ya están formados en el cuerpo del receptor, se identifica específicamente cuáles son, porque es una lista larga de anticuerpos a los cuales se puede tratar médicamente o con otros procedimientos para poder tener un trasplante exitoso. Estas 4 pruebas, estimado doctor, por ejemplo, no la tenían el primer grupo de trasplante. Exacto. Solamente tenían la parte del grupo sanguíneo y con mucha dificultad el HLA, tal vez realizado en un país vecino, pero no lo teníamos en el medio. Y el resto de pruebas no las teníamos a disposición. En la actualidad, inclusive en Bolivia, tenemos todo el panel completo de pruebas para poder medir la compatibilidad. Una vez que se ha valorado aquello y el paciente es elegido para el procedimiento, busca el donante. Sí. Y el donante, doctor, puede ser de un ser vivo o de un cadáver. Sí. O alguien que ha perdido las funciones vitales, cerebrales y está en camino de fallecer. Sí. Doctor, ¿hay una mejor respuesta o alguna diferencia importante en la elección del donante, al margen de lo que ya dijo? El tiempo que se precisa para hacer todas estas pruebas, ¿no es cierto? En uno cadáver o un próximo a morirse, no hay tiempo. Sí, los tiempos son bien precisos y va a detener. Pero tal como usted lo dijo, doctor, la ley y también la parte médica de protocolo establece que precisamente si uno necesita recibir un trasplante y tiene la indicación médica, tiene que conseguir el donante. El donante, tal como usted lo ha expresado, puede ser vivo o puede ser un cadáver. Ahora lo vamos a ir explicando. El donante vivo, de acuerdo a la familiaridad que tenga, se clasifica en donante vivo relacionado. Es el familiar. Yo dono a mi hermano, es consanguíneo mío, o mi papá me dona a mí, es mi consanguíneo. Ese es el donante vivo relacionado. Existe otra forma de donante vivo, que es el donante vivo no relacionado, que es una persona que no es consanguínea mía, es mi amigo o una persona totalmente desconocida.
Y existe una variedad que se denomina emocionalmente relacionado, donante vivo emocionalmente relacionado, que es una persona extraña a mí, que no es mi consanguíneo, pero que está ligado afectivamente a mi persona. Se habla, por ejemplo, de la esposa o del esposo. Correcto. Mi esposa no es familiar mío, pero está relacionada políticamente, por la ley. Efectivamente, exacto. ¿No? Los padrinos, los ahijados en el medio también constituyen ese lazo emocional. Entonces, esas son las tres variedades en la parte del donante vivo. Y en el donante cadavérico, usted ya lo expresaba, existe una variedad que se llama la muerte encefálica y el donante en parada cardíaca. Cuando hablamos de cadáver, la gran parte de la población piensa que es esa persona que ha fallecido y que inmediatamente le están sacando los órganos, pero eso digamos, está privado a la ciencia ficción. Exacto. En la realidad, el donante cadavérico con muerte cerebral no está muerto, Exacto. Está en estado de coma. Es un coma que no va a revertir. Entonces, para diagnosticar a un paciente que está con muerte encefálica, existe otro protocolo claro, que tienen que llevarlo los especialistas de la rama, los neurólogos, que van a calificar si realmente el paciente está en muerte cerebral. Y si está en muerte cerebral, bueno, se sigue el protocolo de los permisos que tienen que tener legalmente para donar esos órganos de ese paciente que no va a poder recuperar esa función. Y el donante en parada cardíaca es el que usted mencionaba, que en vida ha expresado la posibilidad de donar sus órganos cuando fallezca. Ese es el paciente que tiene, por un lado, ese requisito, pero por otro lado, se encuentra en un centro asistencial y ha fallecido, y los protocolos sí son rápidos, porque tienen que tener un tiempo de actuación muy rápida, entonces, inclusive más rápida que la muerte cerebral. Entonces, la tecnología también tiene que estar acorde a hacer las pruebas de compatibilidad con rapidez y la preservación del órgano. En Bolivia se practican todas las variedades con cierta restricción en el caso del donante en parada cardíaca. Correcto, es correcto. Amigos, como ustedes ven, es un complejo de actividades que debe realizarse precedentemente antes del mero hecho, y perdónenme por lo de mero, los cirujanos, de la cirugía misma. Pero vamos a seguir hablando del tema después de este pequeño corte, por favor. TVU. Televisión para ti. Amigos, le vamos a hacer una pregunta importantísima a nuestro invitado. Doctor Jaimez, lo decía hace un momento, la gente cree que le sacan un riñón y le ponen otro en su lugar. ¿Dónde y cómo se realiza el trasplante en el órgano o en el humano que va a recibir el trasplante? Ya, tenemos que tener en cuenta que los riñones normalmente están localizados por detrás del abdomen. Exacto. En la términos espalda, médicos, digamos, sí, retroperitoneal se llama Correcto. este espacio. Entonces, la gran pregunta de muchas personas es, ¿me van a sacar mis riñones y me van a poner otro? No, con alguna excepción. Exacto. Los riñones que son poliquísticos generalmente se deben sacar porque son riñones que a la larga, como tienen cavidades grandes, se pueden infectar. Entonces, para evitar una infección posterior al trasplante, por recomendación médica es mucho mejor sacarlos. Correcto. Son algunas pertinencias muy específicas, pero en el resto de casos los riñones originales se quedan en el lugar donde estaban. Entonces, ¿dónde se pone el otro riñón que van a donar? Por debajo de uno de los dos riñones, en el mismo espacio retroperitoneal, detrás del abdomen, pero más abajo. Entonces, en lugar de tener dos riñones, el paciente trasplantado generalmente tiene tres, dos que se han muerto y que se van a quedar allá dentro del organismo, y uno que vive, que es el que le está solventando toda la vida al paciente. De hecho, cuando el paciente se hace examinar con el médico y le dice, a ver, señáleme dónde está su riñón, él lo puede palpar desde adelante y dice, mira, aquí está, lo puedo palpar. Correcto. Lo que no se puede hacer con los riñones originales porque están más arriba. Entonces, esa es una pequeña pertinencia en relación a la pregunta, porque a muchos sí nos han preguntado, ¿y dónde se lo coloca? ¿Lo sacan del riñón? ¿Qué hacen con mis riñones originales?
Doctor Jaimes, pero además de ello, este procedimiento conlleva algo que vale la pena que sepa la gente. El abocar una arteria que viene del riñón que se va a trasplantar hacia una arteria que no es pues la que estaba recibiendo del otro riñón. Hay que fabricar, por lo tanto, una comunicación. Sí. Y también lo propio con la vena y también con la uretra o con el uréter para que desemboque a la vejiga, ¿no es cierto? Son 3 uniones. Exactamente. Entonces, amigos, hay una complejidad adicionalmente, por eso se requiere de un equipo muy importante de apoyo. Pero, doctor Jaimes, no se acaba allí, porque después de que se ha hecho el procedimiento quirúrgico exitoso, el paciente debe ser seguido y por mucho tiempo controlado y de por vida, podríamos decir, porque se usan, por ejemplo, algunas sustancias que son controladores, para decir, de la reacción inmunológica de los pacientes. Inmunomoduladores, que evitan el rechazo precisamente. Exacto, esto es lo que no queríamos decir, por lo difícil del tema, pero explíquenos qué más hacen de forma sucinta con quienes han recibido exitosamente el trasplante. Una vez que se ha realizado la cirugía del trasplante, tal como usted lo dice, la etapa inmediata o el periodo inmediato es de gran vitalidad para el órgano. Entonces, también se encarga de controlar un equipo multidisciplinario al mando del nefrólogo. En este caso, ver que no haya ningún dato de rechazo que pueda estar desencadenándose. Que se administren los medicamentos que frenen este tipo de reacción, que en conjunto se denominan los inmunomoduladores. Algunos específicos que en el medio y los pacientes trasplantados que nos están viendo son, por ejemplo, la ciclosporina y el tacrolimus, junto con la prednisona, que es otro medicamento, y a veces va junto a algún otro medicamento más, que para no complicar el panorama no lo vamos a citar todavía. No, está bien, no vale la pena. Sí. Amigos, lo que dice el profesor Jaimes es que además ese paciente debe seguir todo un tratamiento de forma continua para evitar que haya un rechazo. Sí. Definitivamente, por lo tanto, es un pacientito que sistemáticamente debe ser controlado y después de ello, además, el equipo se va a ocupar de su dieta seguramente, de alguna actividad física necesaria e imprescindible, otro tipo de controles, etcétera, ¿verdad? Sí, de hecho, todos los pacientes trasplantados de forma por lo menos mínima se deben evaluar mensualmente por lo menos en el primer año. Están todos los meses evaluándose laboratorialmente con el cuidado del nefrólogo y luego van espaciando un poco más. Podrían llegar, digamos, a un control trimestral, pero durante toda su vida son controlados en realidad. Y el donante también, porque el donante mínimamente es un paciente sano, totalmente sano, que también se lo debe vigilar. Y por lo menos una vez al año el donante es vigilado por el centro o por las entidades que están a cargo de poder seguir el control de este paciente. Por tanto, tanto el receptor como el donador deben tener éxito en su vida y no deben tener alteración en la función. Ese es el objetivo del médico. Correcto. Hay tanto que preguntar, doctor, pero permítame unas preguntas muy cortitas y respuestas igual. ¿Hay una edad límite para transportarse hacia abajo y hacia arriba? En la ley nacional no existe límite de edad, pero en la legislación internacional sí. Pero nosotros hasta por simple lógica podemos deducir, una persona que es demasiado mayor, por mucho que tenga ciertas condiciones, no tiene las mejores condiciones de ser receptor. Cuanto más mayor, el hecho de tener anestesia, el funcionamiento del corazón, ya pueden ser contraindicaciones relativas para que pueda recibir un trasplante, por ejemplo. La persona más pequeña, o mejor dicho, la edad más menor que hayan tenido ustedes para trasplantar, ¿cuál fue? Bueno, cuando se trata de trasplante para niños, en lo posible se trata de que sean niños por encima de los 10 años. Entonces, en estos niños se va a ver que ellos van a desarrollar y de acuerdo a la enfermedad que tienen, se va a tener cierta predilección para que, por ejemplo, estos puedan ser beneficiados con este tipo de tratamiento. En los pacientes jóvenes, doctor, que tienen la función renal anulada, el énfasis del médico no es que se quede en diálisis, sino que se pueda trasplantar.
Dos preguntas más. ¿Cuánto tiempo exitosamente uno puede tener funcionando el riñón trasplantado? Hay una sí, variación de criterios. Sí, de forma muy sencilla, para no complicar a la gente que nos está viendo, vamos a dar estos datos. Pero esto es solo estadística. Dependiendo de dónde proviene el riñón, si es un riñón de una persona no relacionada, que es, o sea, una persona desconocida, o de un cadáver, el promedio de vida más o menos está alrededor de 10 a 15 años del injerto que va a recibir. El paciente que recibe un riñón de una persona viva, relacionada, familiar, su promedio de vida de ese riñón estadístico es de 20 años, alrededor de 20 años. Pero la realidad de las personas que han recibido trasplante superan ampliamente la estadística. No quiere decir que cuando venga el año número 10 o el año número 20, el riñón se murió automáticamente. No es así. Y de hecho, la historia internacional y el reporte nacional lo comprueban. Pacientes que se han trasplantado en la época del doctor Néstor Orihuela, en 1979, han superado ampliamente este dato estadístico y se han muerto de ancianos, no por el problema del riñón, sino por enfermedades propias de la vejez. Han estado 40 años trasplantados o mucho más, y en la parte internacional lo propio. Entonces, los datos que hemos dado de estadística son solamente promedios estadísticos. Correcto. No quieren decir que cuando llegue ese año, el riñón se morirá automáticamente. Amigos, infortunadamente no podemos seguir conversando con nuestro invitado por el tiempo. Quedan cosas pendientes, doctor Jaimes. Por ejemplo, ¿cuántas veces uno puede recibir trasplante cuando ha fracasado el primero? Y le llamaremos fracaso por N razones. A lo que se excluye habitualmente la técnica. No es tema de técnica, precisamente, sino complicaciones. También la relatividad de dializar mientras espera un trasplante o trasplante que fracasa y que continúa con diálisis, etcétera. Exacto. Alternativas, amigos, que algún momento hemos de conversar. Doctor Jaimes, solo me queda agradecerle por su gentileza, por la amabilidad que tuvo de compartir con nosotros su experticia, y como siempre hemos de esperar que una siguiente vez podamos conversar sobre este tema, ampliándolo, o sobre otros temas tan importantes como este. Su despedida, por favor. Doctor, muy agradecido, y a toda la población que nos sigue, muy honrado de poder estar en su programa, doctor, y siempre presto para poder colaborar en lo que sea mi especialidad para poder orientar a la población. Le agradezco mucho, doctor, y estoy muy honrado de haber participado con usted. Muchas gracias, doctor. Distinguidos amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. La ciencia continúa su raudo avance, y en esta oportunidad ustedes verán una nota en la que se utilizan otro tipo de alternativas para tratar el cáncer metastásico, es decir, el cáncer que se ha diseminado desde la mama. Son alternativas que muy pronto van a ser realidad y queremos que ustedes vayan conociéndolas. Vamos a la nota. Ya es una realidad un nuevo tratamiento para las pacientes con un tipo de cáncer de mama metastásico, el más agresivo, que afecta al 20% de los casos. Es un inmunoconjugado, una especie de caballo de Troya. Un anticuerpo junto con quimioterapia pegado, y la quimioterapia se libera solo dentro de las células tumorales. El estudio internacional liderado desde España concluye que tras un año de tratamiento, el 94% de las pacientes siguen con vida. Estamos, desde mi punto de vista, y perdónenme el atrevimiento, ¿no?, ante el fármaco más eficaz per se en la historia del cáncer de mama. No es el único avance que hemos conocido hoy contra el cáncer. Investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela han desarrollado un sistema para transportar fármacos al interior de las células. Podemos mejorar la capacidad que tienen ciertas moléculas o toxinas que se usan o que se pueden usar para matar células tumorales. Ahora bien, aquí hay un segundo reto, que es hacer esto selectivo, solo que entren en el tumor. Esto todavía tiene que investigarse. Además, frena el avance de este cáncer en el 80% de los casos y aseguran que servirá también para tratar otros tumores. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy.
Realmente esperamos que la información haya sido beneficiosa para ustedes, reiterando siempre que es mucho mejor prevenir que curar. Disfruten de su familia, disfruten de los niños, cuídenlos. Esta época precisamente ellos necesitan de todos nosotros. Y a las mamás ni qué decir. Reitero que no las festejemos solamente el 27 de mayo, que en verdad las querramos todos los días, de todo el año y de todos los que nos permita Dios vivir. Que tengan un lindo fin de semana y muy buenos días.